Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas del taller de filosofía para la vida del peón. Estamos en la clase número 8, en el habitual repaso que grabamos después de cada semana de clase, como para que tengan presentes los conceptos que hemos trabajado y aquellas personas que por alguna razón tuvieron que faltar, recuperen la clase de esta manera. Bueno, ustedes recuerdan que estuvimos trabajando el concepto de epistemología a raíz de fundamentar eh, un abordaje o varios abordajes eh, acerca del problema de la mente que proponen explicar la conducta humana, o como quieran llamarla, a través de un método con un riguroso esquema científico. En ese sentido, habíamos puesto como ejemplo al primer autor sobre el que trabajamos, que fue Skinner, y que, como siempre ustedes recordarán, frente a los estudios acerca de la conducta que en su época, estamos hablando de 1900, le resultaban débiles desde el punto de vista, ahora sí ya sabemos de qué hablamos, desde el punto de vista epistemológico, propone darle rigor. Entonces, necesitamos en ese momento pensar y entender qué significa que un estudio acerca de la conducta humana tenga rigor científico. Y fue allí cuando comenzamos a indagar en este campo de saber, en esta área de la filosofía que se denomina epistemología y que, como lo reafirmamos en el encuentro anterior, tiene por objetivo analizar, estudiar, validar los conceptos con los cuales se maneja la ciencia. Hemos dicho, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, que un científico que se pone a pensar acerca de sus conceptos, de los procedimientos de validación, no avanza. Y si algo que caracteriza la ciencia es su avance y su continua producción de conocimiento científico, ¿no? Por lo tanto, este estrato, digamos, del conocimiento reflexivo, metarreflexivo, diríamos, reflexiona sobre la ciencia, es competencia de la filosofía. Y luego también de reafirmar que para que un conocimiento tenga validez científica debe haber pasado por la prueba, la experimentación, la validación, es decir, por el método científico, para que pueda ser reconocido como justamente un conocimiento válido. La validez se la da precisamente el haber pasado por estos distintos pasos que la ciencia propone para que, cuando produce o realiza una afirmación de conocimiento, ésta realmente pueda ser considerada o validada como científica. En este contexto, dijimos que la epistemología también, digamos, ancla en supuestos, en convicciones, en principios que en cierto sentido son metafísicos o en todo caso son más abstractos. Y luego, una vez que en todo caso se descubren o se declaran esos principios, lo que hace la ciencia es edificar un conocimiento consistente
sobre esa base. Y en ese sentido habíamos dicho que podríamos prácticamente recorrer toda la historia de la filosofía y nos vamos a encontrar con que hay dos grandes posturas en general con respecto al conocimiento de todos los ámbitos de la realidad, pero en especial en lo que a nosotros nos está interesando, que es la conducta humana, la mente humana, el alma humana, el espíritu humano, entender de dónde provienen, como siempre les digo, nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras convicciones, que son finalmente las que nos llevan a actuar de una manera o de otra. Frente a estas preguntas hay como dos grandes modelos o dos grandes paradigmas sobre los cuales se edifican después los edificios del conocimiento, tanto filosófico como científico. Y me refiero concretamente, por un lado, al dualismo y por otro lado al monismo. Dualismo ya se los dice la misma palabra, son aquellos posicionamientos que para explicar un ámbito de la realidad o para explicar, en el caso que nos interesa a nosotros, la conducta humana, la mente humana, consideran que hay dos principios explicativos. ¿Por qué consideran que hay dos principios explicativos? Porque por lo general, cuando nosotros intentamos explicar, podría decirlo en general, la condición humana o la naturaleza humana, nos encontramos frente, yo les diría, frente como a dos sustancias muy diferentes y que parecieran incompatibles entre sí. Me refiero a una sustancia, por decirlo, por hablar de sustancia, ¿no es cierto?, etérea, intangible, y por otro lado a una sustancia extensa, material, en el caso del ser humano, nos referimos, por un lado, a lo que se ha denominado el alma, el espíritu, por ahí la mente. La mente ahí tiene algunos vericuetos porque cuando se explica desde el punto de vista neurológico tiene un anclaje físico, digamos, material. Pero bueno, en definitiva tenemos que explicar algo que en principio, como decía, aparece de una naturaleza muy diferente, como el alma, que es algo intangible, algo que no se puede validar en laboratorio, que esa es, digamos, en laboratorio o en experimentación. O sea, no sé, por ejemplo, ustedes saben que la sociología científica trabaja en validación de conocimientos sobre la sociedad, no necesariamente en laboratorios, pero se puede validar el conocimiento a través de la experimentación, ¿sí? La experimentación en el ámbito de las ciencias sociales. Pero bueno, no pasa lo mismo con el alma, ni con la psiquis, ni con el inconsciente, ni con esa cantidad de entidades que se han postulado para explicar la mente humana o la conducta humana. Entonces, no hay otra posibilidad que decir que el ser humano tiene, o sea, es un compuesto en todo caso. Un compuesto de sustancias, también lo digo con mucha cautela, de sustancias de distinta naturaleza. Una bien material, que es el cuerpo, y la otra más espiritual o más etérea o intangible, en todo caso, que le podemos llamar psiquis, alma, mente, en un sentido así como muy abstracto, muy amplio. Pero lo cierto es que para explicar la conducta humana y lo que fundamentalmente nosotros hacemos con nuestro cuerpo, que es lo que realmente se ve, lo que nosotros hacemos, porque yo puedo decir que siento, que creo, pero en realidad las personas, más allá de convencerse por ahí con lo que nosotros decimos acerca de lo que pensamos o acerca de lo que creemos,
está nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, está siempre mediado por un cuerpo, por el cuerpo, es el cuerpo el que habla. Entonces, bueno, decía que el dualismo postula que el ser humano es un compuesto, que se explica a partir de dos sustancias, en todo caso, que son bastante diferentes en su naturaleza, pero hay que buscar alguna explicación para decir cómo una influye o decide o determina la otra parte. En este lado, digamos, de la explicación de la conducta humana, en este lado del dualismo, tenemos, por ejemplo, a Platón. Tenemos, por ejemplo, a Descartes, que han, por supuesto, explicado el origen del alma, el origen o el desarrollo de la conducta humana a través justamente de la postulación, como decía, de dos principios para los cuales obviamente se tiene que tomar el trabajo de explicar cómo conviven, digamos, en el mismo ser, por decirlo de alguna manera. Decíamos también que del otro lado tenemos lo que se denomina los monismos. Los monismos son aquellas teorías o más bien aquellos supuestos, creencias, convicciones fundamentales sobre, como les decía, sobre las cuales se edifica el edificio del conocimiento y que nos dicen que el ser humano en realidad es básicamente una sustancia. No hay posibilidad de distinguir nada, no hay nada que sea dos, ¿no? Todo se explica en realidad, por lo general, en los monismos a partir del cuerpo y del cuerpo situado. Por supuesto que hay distintas formas, tanto de dualismos como de monismos, pero en definitiva son las dos grandes posturas o los dos grandes principios sobre los cuales se construyen teorías para explicar la realidad. Con la salvedad decía que muchos monismos apelan de todas formas a hipótesis explicativas acerca de lo que es el ser humano que están ahí como en un lugar indeciso entre dualismo y monismo. Eso, digamos, por supuesto, desde el punto de vista de una visión crítica de estos posicionamientos. Para finalizar, empezamos a decir alguna idea acerca de uno de los dualistas más emblemáticos en la historia de la filosofía, que es Platón. Considera Platón, y acá voy a suspender porque es el tema de la próxima clase, que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Y vamos a ver cuál es el origen de ese compuesto.